Acá yo, acá yo en la confitería. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, hola. Están todos silenciados, María. Cierto. Bueno, nos saludamos por el chat. Les pedimos disculpas por el problema técnico que hubo con YouTube. Les agradecemos de verdad por estar acá en Zoom. Teníamos muchas ganas de hacer este taller hoy, así que vamos a hacerlo igual con las personas que estén hoy presentes. Lo vamos a grabar y bueno, después va seguramente a poder pasarse en YouTube para toda la gente que quería verlo. Así que esperamos a que ingresen todos y arrancamos. Bueno, voy a ir presentando a Marcelo. Les agradecemos enormemente por estar acá y bueno, vamos a tener un intercambio más íntimo. Les voy a presentar a Marcelo, Magíster Marcelo Cugliandolo. Él es especialista en educación con orientación en gestión educativa y diplomado en evaluación docente, profesor universitario de evaluación docente, profesor universitario de psicología social. Marcelo tiene una amplia experiencia en el ámbito de la gestión y evaluación educativa. Ha sido subsecretario de Gestión y Políticas Socioeducativas del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, director general de Educación Superior, director de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y responsable de capacitación del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Participó en la coordinación, el diseño y la implementación de proyectos educativos pertenecientes al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Universidad Católica Nacional, entre otras instituciones. Como docente, ejerció en diversos profesorados y universidades nacionales, ha publicado múltiples artículos referidos a la capacitación y formación docente y equipos técnicos. Buenas tardes, Marcelo, muchísimas gracias por estar acá y bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Mariela, por esa presentación. Igual, vieron que las presentaciones siempre se agrandan. No es para tanto. Esta no es así, es real, tal cual, y más, falta. Bueno, Bueno, Marcelo, vamos a arrancar con este taller que es bueno, sobre la temática de evaluación. Vamos a ver un poquito cómo llegar a las aulas con esta temática, reflexionar sobre lo que venimos haciendo como profesionales de la educación, así que te dejo todo el espacio bárbaro. para compartir. Gracias. Paso a compartir pantalla. ¿Se ve ahí? Perfecto, se ve perfecto. Buenísimo. A ver, lo primero que en principio, saludarlas a todos y a todos que están ahí del otro lado, a las 3 de la tarde en hora de siesta. Así que agradecerles y agradecerte a vos, Mariela, la convocatoria. Cuando me hiciste el planteo de trabajar este taller de diseño de evaluación y aprendizaje visible, lo primero que se me ocurría pensar es ¿por qué aprendizaje visible? ¿No? Bueno, todos conocemos la corriente que está detrás de esto, pero yo decía, en evaluación educativa, una de las cosas que tiene la evaluación educativa es que puede ser visible, digamos, ¿no? Que es el instrumento, o los instrumentos, o la estrategia pedagógica que te permite hacer visible, de alguna manera, un aprendizaje. Pero al mismo tiempo, sí, me parece que hay que hacerse algunas preguntas en relación a esto. Y vamos a ver si avanza. Y la primera pregunta que me parece interesante hacerse antes de entrar en la cuestión más práctica sobre la evaluación es, la evaluación no es solamente una estrategia, no es solamente un acto pedagógico.
La evaluación es un posicionamiento interno. Lo primero que hay que decir es que es un posicionamiento interno. ¿Desde dónde miro al otro? ¿Y cuál es la medida de la mirada hacia el otro? ¿Por qué lo planteo en estos términos? Porque es la estrategia pedagógica por excelencia que más se relaciona con nuestra subjetividad primaria, digamos. La evaluación educativa está íntimamente relacionada con nuestro crecimiento. Cómo nos miraron nuestros padres, de qué manera nos corrigieron, de qué forma nos orientaron, y según como nosotros hayamos vivido esa mirada de esa maternidad-paternidad, o de esa familia en la que fuimos construyendo nuestra subjetividad, es como después también nosotros miramos a los demás. Digo, y en ese sentido, me parece que un primer trabajo interesante para hacer, sobre todo a nivel inicial y primario, donde las transferencias de los estudiantes a sus docentes es muy importante, un primer trabajo para hacer es revisar, digo, ¿cómo soy yo mirando al otro? Digo, ¿y de qué manera los otros, o cómo yo también me siento mirado por los otros? Digo, ahí hay una primera revisión, que es una revisión absolutamente pedagógica. ¿Por qué digo que es pedagógica? Porque me va a involucrar mi forma de mirar a esos estudiantes. Esther Díaz, para mí, una de las epistemólogas de la Universidad de Lanús más interesantes que hoy está pensando en la formación docente, ella dice, en un mundo convulsionado por los cambios, también la cuestión metodológica ha entrado en crisis. Hemos arribado al fin de la certidumbre, dice ella. Claramente está hablando de ese paso entre la modernidad y la posmodernidad. Hoy autores hablando de la neoposmodernidad, ni siquiera de la posmodernidad. Entonces, es interesante el planteo de Esther, porque ella dice, hasta la cuestión metodológica ha entrado en crisis. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque no se trata de cambiar un tipo de evaluación por otra. No se trata solamente de eso. No se trata de incorporar una nueva metodología para evaluar a los estudiantes. Yo puedo evaluar con una nueva metodología, no sé, digamos, me pongo a evaluar con evaluación auténtica, o lo que llamamos evaluación formativa. Pero si mi posicionamiento interno ante esa evaluación es el mismo con el cual yo fui formado, y es el mismo con el cual yo fui evaluado, voy a terminar repitiendo exactamente lo mismo, pero en un marco o en una metodología que se va a llamar formativa o auténtica, digamos, ¿no? Me parece que ahí hay toda una clave para pensar la evaluación y para ver por qué, de alguna manera, debemos revisar ese posicionamiento interno antes de pretender cambiar las metodologías que vamos a usar a la hora de evaluar a nuestros estudiantes. De la linealidad a la complejidad. Claramente, nosotros, todos, casi todos y todas las docentes que fuimos formados en los institutos o en las universidades y que tenemos edad para estar dando clases en este momento, salvo los y las que nacieron en democracia, todos fuimos formados en una época moderna. Todos fuimos formados con una lógica progresista en el sentido de progreso, ¿no? Y todos fuimos formados en una lógica lineal, donde la planificación, las estructuras más lineales y rígidas era lo que se nos valoraba. Pasar de esa lógica lineal a una lógica compleja, que es como hoy vienen los estudiantes, también implica una revisión. Porque si no vamos a estar respondiendo preguntas que los estudiantes ya no se hacen. Y ahí me parece que de nuevo entramos en lo que Merie va a decir, bueno, nosotros aprendimos un oficio de docente, los estudiantes aprenden un oficio de alumnos y la escuela sigue sin generar cosas auténticas, ¿no? Para ponerlo en palabras de Merie.
A veces la evaluación se convierte en la certeza con la que nos mentimos. Pienso tanto en esos docentes que tuvimos que decían, no, conmigo no aprueba nadie. No, en realidad yo soy tan exigente que no, van todos a diciembre o a marzo y si no, no aprueban, ¿no? Como si eso no hablase mal del docente y hablase de una exigencia sana, digamos, ¿no? Y de tanta linealidad emulamos evaluación educativa a calidad educativa. Sinceramente acá quiero hacer un paréntesis que me parece que es interesante de pensar. La noción de calidad educativa es una noción que fue importada de la empresa, concretamente. No es un término pedagógico hablar de calidad. La calidad tiene que ver con la ISO 9000, ISO 9010, digo, con todas esas lógicas donde se evaluaban a las líneas de producción, de alguna manera. Entonces, vos decías, bueno, en la línea de producción entra el cuero de un lado, en la mitad se les hace los agujeritos, en la otra mitad se le pone la suela, en tal momento se le ponen los cordones y eso termina siendo un zapato. Si en todo ese recorrido se van aprobando los protocolos para ese recorrido, entonces ese zapato tiene calidad. Esa es la noción de calidad. Creo que la pedagogía incorpora la noción de calidad educativa porque no encontró todavía, de alguna manera, una terminología que le permita incorporar la subjetividad. Porque la noción de objetividad en el aprendizaje, hoy, en tiempos complejos, está en decadencia y en plena decadencia, porque tiene más relación con las certezas que con las preguntas que se hacen esos estudiantes cuando vienen a nosotros en nuestras aulas. Miren este ejemplo. ¿Qué necesita un ser vivo para vivir?, le pregunta la maestra, y escribe 3 elementos esenciales para mantenerse vivos, ¿no? El estudiante pone agüita, comida y amor. La maestra le tacha amor y pone aire. Más allá del ejemplo y de juzgar a esta docente, que no es la intención para nada, la pregunta es si esto es evaluar. ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque en realidad, para nosotros, para cuando fuimos formados nosotros, quizás sí esto era evaluar. Pero hoy estos estudiantes, acá esta maestra, hubiese podido tranquilamente poder decir agüita, comida, amor y aire. No, o aire. Digo, el cambio del o por el i es lo que de alguna manera nos está pidiendo esos estudiantes que llegan a la cultura a nuestras aulas, ¿no? ¿Cómo empezamos a pensar el i? 4x4 para nosotros siempre fue 16. Digo, hay que preguntarle a esos pibes si para esos pibes hoy sigue siendo 16 o podría ser camioneta. Y un docente que solamente se queda en 16 y no puede escuchar que para el pibe es camioneta, lo más probable es que tampoco aprenda que es 16. Yo digo que para empezar de alguna manera a revisar estas nociones de evaluación con las que nosotros fuimos formados y con las que estos estudiantes de alguna manera nos invitan a reformular, tiene que ver un poco con esta imagen. La imagen del que evalúa y la imagen de aquel que sostiene y acompaña un aprendizaje no implica que el otro no pueda volar. Y me parece que es absolutamente fundamental que empecemos a sostener este salto, yo le llamo salto pedagógico, ¿no? ¿Cómo nos constituimos en docentes que a partir de nuestras evaluaciones, y ahora vamos a ver por qué lo digo a partir de nuestras evaluaciones, podemos pensar que nuestros estudiantes pueden volar y no enmarcarse
en aquellos aprendizajes que yo considero que deben ser absolutamente válidos e indispensables solamente. Esto ya todo el mundo creo que estamos de acuerdo, pero me parece que es importante, ¿no? Correr a la evaluación como lugar del negocio. Te doy conocimiento, me lo debes y pagarás al final. Básicamente es una traducción berreta de Paulo Freire. Digo, Paulo Freire lo que planteaba era eso, la educación bancaria. Decía, bueno, la verdad que no estamos pensando en sujetos autónomos, sino que estamos pensando de alguna manera con lógicas negociables. Bueno, yo te doy y vos que me vas a devolver, ¿no? El gran drama es que aún suponemos que esas estructuras que tienen que ver con lógicas negociables tienen que ver con la sociedad de hoy. Y después nos preguntamos por qué nuestros estudiantes salen a la vida democrática, digamos, y les pasan cosas que no tienen que ver con lo solidario, con lo democrático, con... Bueno, yo creo que hay algo del orden de la competencia que se instala a partir de nuestras maneras de evaluar, que son aprendizajes que tienen más que ver con el mercado laboral que con una vida social. Y ahí me parece que también hay que hacer una reflexión. Digo, esto que se aprende en la evaluación no está más relacionado con la competencia y con la competitividad que con aquella vida social. ¿Por qué no evaluamos grupalmente, por ejemplo? La dejo ahí porque después la vamos a retomar esa pregunta. Llegamos a un lugar difícil de explicar. La mejor evaluación es la que no se necesita. Y esta es una frase personal después de haber pasado por la dirección de evaluación educativa. Digo, y tomando a Santos Guerra, si evaluamos todo el tiempo y mucho, y necesitamos tantos procesos evaluativos sobre nuestros estudiantes, es porque estamos muy desatentos a sus procesos. Guerra lo va a decir más sencillamente, él va a decir, para mí es siempre el ejemplo de la vaca, otros me dicen que no, que el ejemplo que pone Guerra es de la gallina, yo le escuché hablar de la vaca, pero dice, a la vaca, por más que se la mida y se la pesa todo el tiempo, la vaca no va a engordar, dice Santos Guerra. Entonces, ¿por qué estamos tan obsesionados con medirla y con pesarla todo el tiempo? La vaca engorda si le damos de comer. Entonces, eso habla también del lugar que tiene la evaluación en el proceso de aprendizaje. Es una estrategia más de todo el proceso de aprendizaje y no es la estrategia del proceso de aprendizaje. Estos principios generales de la evaluación de Santos Guerra los voy a pasar rapidísimo porque no tenemos mucho tiempo, pero los quería poner para que aquellos que no lo tuvieron la posibilidad de leerlos, lo vayan y busquen estos principios, porque me parecen de una intencionalidad más que interesante para transformar cómo pensamos la evaluación hoy. El primero dice, la evaluación es un fenómeno moral, no meramente técnico. Es lo que le decía antes, es un posicionamiento ante un otro. Digo, es cómo me paro yo a mirar al otro. Si me paro desde el lugar del juicio, si me paro del lugar de la escucha. Digo, básicamente ahí hay algo que tenemos que revisar. La evaluación ha de ser un proceso y no un acto aislado. La evaluación no debe ser un acto concreto que se realiza cuando termina la formación. Claramente hoy ya lo conocemos esto, porque cuando hablamos de evaluación formativa, de evaluación auténtica, sabemos que toda evaluación tiene que ser en proceso y no puede ser un solo momento o dos momentos en todo el desarrollo de ese aprendizaje. Es preciso que la evaluación sea un proceso participativo. Esta me parece que es absolutamente novedosa e interesante. Digo, ¿cuántas veces nuestras evaluaciones se convierten en procesos participativos? Quiero decir, que el eje de nuestras evaluaciones esté puesta en la discusión sobre una tarea que el docente pone a rodar
y permite una discusión entre pares sobre eso que el docente puso a rodar en el medio. Silvia Luchaski le va a llamar a eso, ahí van a suceder acontecimientos, ¿no? Ahí va a haber un acontecimiento determinado que va a permitir incorporar una serie de conocimientos, pero a través de la participación de los estudiantes, y no solamente en un proceso radial entre docente y estudiante. Me gustaría hacer una pregunta más sobre esto y decirles, todos nuestros profesorados, o la mayoría, me animo a decir porque como director de educación superior pude meterme, tienen muy pocas materias relacionadas con los grupos. Y sin embargo, y por lo general son en el último año y muy disperso, y no a lo largo de toda la carrera, y la pregunta sería, ¿por qué si el docente va a estar todo el año parado frente a grupos, casi siempre la educación que reciben esos docentes tiene más que ver con un desenvolvimiento disciplinar hacia alguien que es un estudiante individual? Me parece que ahí hay una pregunta para empezar a reformular, ¿no? ¿Por qué si estamos todo el tiempo parados ante grupos, todas nuestras prácticas después terminan siendo individuales? Evaluamos individualmente porque necesitamos calificar y esa calificación tiene un sentido en el sistema y eso estoy de acuerdo, no estoy yendo en contra de eso. Pero sí pienso que hay un montón de estrategias participativas grupales que no somos conscientes de que existen y se podrían aplicar. La evaluación tiene un componente corroborador y otro atributivo. Trata de comprobar el aprendizaje realizado, pero también suele explicar por qué se ha producido, y acá aparece lo visible del título, que eso lo va a explicar mucho mejor Mariela en su clase. El lenguaje de la evaluación nos sirve para entendernos, pero también para confundirnos. Me encantó. Me encantó. ¿Por qué? Porque si te confunde, es porque tu estudiante te está presentando de alguna manera un desafío distinto al que vos le propusiste. Si en ninguna evaluación nosotros encontramos una pregunta que nos haga la evaluación del otro, entonces simplemente estamos recurriendo a una evaluación bancaria, donde te está respondiendo exactamente lo mismo que vos querías escuchar. Si en la evaluación te responde exactamente lo mismo que vos querías escuchar, y yo dudaría un poco de ese aprendizaje, así se dice. Para que la evaluación tenga rigor, debe utilizar instrumentos diversos. Esto también me parece importante, digo, no evaluar siempre con el mismo instrumento, trabajar varios instrumentos a lo largo de todo el proyecto y la planificación curricular. Me parece que eso enriquece muchísimo la evaluación. La evaluación es un catalizador de todo proceso de enseñanza y aprendizaje. Dime cómo evalúas y te diré qué tipo de profesional e incluso de persona eres. A mí me encanta esto. ¿Saben por qué? Sobre todo en que ustedes han tenido experiencias universitarias donde cuando les han tomado en un tribunal exámenes, muchos de esos exámenes tienen más que ver con algunos docentes intentando, digamos, desplegar su conocimiento para los dos docentes que tienen al lado, que para escuchar a ese estudiante que está diciendo o está intentando traer lo que pudo aprender, digamos, ¿no? Estoy generalizando para que se entienda la idea, pero digo, piensen si en algún momento no pasaron por alguna de esas mesas donde los que querían lucirse eran los docentes que tomaban examen, y no escuchando a los estudiantes que estaban tratando de expresar lo que habían entendido. El contenido de la evaluación ha de ser complejo y globalizador, y esto lo vamos a ver más adelante, por eso lo dejo así, porque me parece que más adelante lo explico mejor. Para evaluar hace falta tener un conocimiento especializado del proceso de enseñanza y aprendizaje, y acá me parece que es pertinente
hablar de lo que nosotros en evaluación decimos, siempre tiene que haber un marco de referencia. ¿Qué significa un marco de referencia? Bueno, desde dónde, cuál es aquello, o qué es aquello que yo quiero, digamos, ver que ese estudiante aprendió, de alguna manera. Sin ese marco de referencia, estoy muy sujeto a, bueno, hoy di este contenido y lo evalúo, digamos, ¿no? Pero no armé un marco de referencia desde el cual posicionarme para después mirar aquello que sí se aprendió o no se aprendió. La evaluación tiene que servir para el aprendizaje. Si se evalúa mucho y se cambia poco, algo falla. Si después de evaluar hay comprensión, entonces debe haber cambio. Qué interesante, ¿no? Si hay comprensión de lo aprendido, hay lógicas de cambio en esos estudiantes. Es importante hacer metaevaluaciones, evaluar las evaluaciones, rectificar o ratificar, es el principio 11 de Guerra, y acá digo, muchas veces suponemos que la metaevaluación es solo el estudiante en relación a sus textos o a sus contenidos. Y me atrevo a afirmar que la metacognición tiene que ver con un diálogo entre docente y estudiantes relacionado con esa tarea, contenido, proyecto, mundo, como diría Freire, o lo que fuese. No es que te digo, a ver, decime qué aprendiste con este ejercicio que te di. No, no, es, a ver, en esto que estás diciendo, yo te voy sumando otra cosa, porque en ese mismo momento, los contenidos que yo le pueda agregar, las conceptualizaciones como docente que le pueda agregar, van a hacer que esa evaluación se enriquezca como aprendizaje, y ya no como forma de responder cuánto sé, sino que la misma evaluación en la metacognición se convierte en formación. La evaluación no debe ser un acto individualista, sino colegiado. Y acá lo hemos intentado desde la Ley de Educación Nacional, desde la última ley, y no hemos conseguido que esto sea así. ¿A qué se refiere? Se refiere a que debería haber mucha discusión en las instituciones educativas para pensar la evaluación en esas escuelas desde una lógica institucional. ¿Cómo vamos a evaluar? ¿Qué manera? ¿Por qué de esta forma? ¿Qué cosas necesitamos para pensar la evaluación de estos estudiantes que tenemos y no de otros? Digo, me parece que esa discusión colegiada en las instituciones todavía está muy lejos de darse. Y entonces, voy muy rápido, ¿no? Devolver a la estrategia pedagógica de evaluación todo su peso para la mejora de los aprendizajes, y eso involucra a los docentes en primer plano. Correr la estrategia de evaluación como evaluación en sí misma para pensarla con la lógica de la mejora. Y pensarla con la lógica de la mejora implica el plano docente. ¿Por qué digo esto? Una de las cosas que creo que esta diferencia entre las escuelas tradicionales y modernas y las escuelas complejas como las vivimos hoy, tiene que ver con que esas escuelas tradicionales y modernas también dejaron de ser interesantes para nosotros los docentes. Uno va, insisto, sigo generalizando para poder explicar la idea, no digo que siempre sea así. Pero a veces nos pasa, y por una cuestión laboral, concretamente, que vamos pasando de escuela a escuela, cumpliendo con esas planificaciones, y las escuelas, o las organizaciones escuelas, dejaron de ser lugares de aprendizaje para los adultos. Y acá sumo a Merie a la discusión. Merie nos va a decir, ojo, porque si para los adultos dejaron de ser organizaciones interesantes de crecimiento, ¿por qué algún estudiante ha de encontrar en ese adulto algo interesante que escuchar, ¿no?
volver a los conocimientos, a la realidad. Quiero, en este punto, contarles a partir de una experiencia muy concreta que tiene que ver, todos escucharon, y todas y todos escucharon hablar de las pruebas PISA. Esas pruebas que tuve la posibilidad de verlas y de tener que tomarlas desde la Dirección de Evaluación de la ciudad, a todos los estudiantes de 15 años, no importa en el año que estuviesen, si estaban en quinto o estaban en primero, no importa, pero es a todos los pibes de 15, se les toma una evaluación muy bien pensada, con ítems o preguntas que se desarrollan con itemeros, así se les llama, de todos los países, y después es una prueba comparativa, donde se comparan todos los países y demás. Pero ¿por qué la traigo en este momento? Argentina tiene más o menos entre un 60 y un 70% de estudiantes que entregan la prueba sin terminar. Y yo me preguntaba cuando sucedía eso, ¿por qué nuestros estudiantes no podían responder a esas preguntas o la entregaban sin terminar? Y me encontré con esto, haciendo el análisis de esas evaluaciones. Esta es una foto de uno de los ítems que podemos encontrar en una prueba de estas PISA estandarizada. Lo paso rápido. En un concierto del grupo ZS se pueden comprar artículos para fans, remera de 17 pesos, póster de 17 pesos, CD de 20 pesos. Oferta 1, compra 3 remeras por el precio de 2. Oferta 2, el paquete básico del fan, un CD más una remera más un póster, los 3 por solo 42 pesos. Muy bien, hasta acá ese es el enunciado. La primera pregunta. Mauricio, Carlota y Emma quieren comprar una remera cada uno. Tomás quiere comprar un CD, Carlota un póster. Para pagar menos están estudiando las ofertas especiales juntos. ¿Cuál es la cantidad total mínima de pesos que tiene que gastar para comprar todos sus artículos para fans? Ahí supuestamente hay que poner una respuesta en pesos. Seguramente los profes de matemática la sacaron al toque porque tienen esa expertise. Pero piensen en un estudiante de 15. Por ahí, hasta acá, lo puede llegar a sacar. Esta es la pregunta 2 sobre el mismo enunciado. En Internet no solo existe la oferta compra 3 remeras por el precio de 2, sino que también la oferta compra 5 remeras por el precio de 3. Mauricio afirma que el precio por remera es más bajo en la oferta compra 3 remeras por el precio de 2 que en la oferta compra 5 remeras por el precio de 3. Explica por qué Mauricio no tiene razón y justifica matemáticamente tu respuesta. Yo ya ahí me cuesta cada vez más. Miren la tercera pregunta sobre el mismo enunciado. Los miembros del club de fans de ZS pagan un 15% menos en todos los artículos para fans. ¿Cuánto pagaría un miembro del club de fans por una sola remera? Bueno, yo ya a esta altura elijo al azar y digo, bueno, la B, la C. Pero miren esta, y con esto no los entretengo más con esto. Dice, el 95% del comercio mundial se realiza por mar. Gracias a unos 50.000 buques cisternas, graneleros y buques portacontenedores, la mayoría de estos barcos utiliza petróleo diésel. Los ingenieros pretenden utilizar la energía eólica para sustentar los barcos. Su propuesta consiste en enganchar velas, barriletes a los barcos y utilizar el poder del viento para reducir el consumo de diésel y el impacto del combustible sobre el medio ambiente. Bueno, hasta acá. Pregunta. Una ventaja de utilizar vela barrilete es que esta vuelta a una altura de 150 metros, allí la velocidad del viento es aproximadamente un 25% mayor que sobre la cubierta del barco. ¿A qué velocidad aproximadamente sopla el viento en una vela barrilete cuando sobre la cubierta de un buque portacontenedor la velocidad del viento es de 24 kilómetros? ¿Qué les planteo con esto?
todos los ítems de esas evaluaciones para nuestros estudiantes, en las cuales después los ministros salen a decir que dimos mal, están atadas a respuestas que tienen que ver con contenidos o conceptos aplicados a la realidad. Supónganse que esta pregunta se resuelve, no sé, no tengo ni idea, pero se resuelve con una regla de 3 simple. Y hay un profe al lado de este estudiante que está mirando este enunciado y le dice, che, eso es regla de 3 simple. Yo les puedo asegurar que el pibe aplica la regla de 3 simple y saca el resultado. Lo que pasa que nunca aprendió a juntar esa regla de 3 simple con este enunciado que tiene más que ver con la realidad que con la regla de 3 simple. Esta es la otra pregunta sobre el mismo enunciado del barco de vela, y dice, podés utilizar la siguiente fórmula para calcular la tracción F con que una vela barrilete como esta tira de un barco. Coeficiente de sustentación, densidad del aire, superficie. ¿Cómo se varía la tracción F si se duplica la velocidad del viento en la vela barrilete? Imposible de responder. Bueno, esta ni se las cuento porque es peor todavía. ¿Qué quiero decir con esto? La evaluación en su originalidad, pero originalidad en términos heideggerianos, digamos, para qué se piensa la evaluación educativa, tiene que ver con devolverle a los conceptos la aplicación sobre el mundo. Si yo digo, te enseñé todo esto y aprendimos todo esto, ¿para qué lo aprendimos? Lo aprendimos para que vos después en el mundo puedas trabajar, como se hace casi siempre en el jardín de infantes. Después con el tiempo se va perdiendo hasta que en secundaria directamente lo terminamos de abandonar. Pero básicamente lo que debería hacer la evaluación educativa es juntar esos contenidos, ¿sí?, con esa capacidad de aplicación a su realidad. Y no el contenido por el contenido en sí mismo, digamos. Porque además es lo que desalienta las aulas, ¿no? Silvia Luchaski tiene una frase maravillosa. Ella dice, dejemos de hacer talleres de radio en las aulas y pasemos de alguna manera a convertir nuestras aulas en una radio, ¿no? Digo, no es lo mismo poner un micrófono y jugar a que es una radio, a que conectar una computadora y decirle, mirá que a tal hora a los padres van a dar una clase a los pibes y lo van a poder ver por internet. Hay algo del acontecimiento vital ahí que se está jugando que en el simulacro no se está jugando. Bueno, en la evaluación educativa pasa exactamente lo mismo. Mariela, ¿estamos bien o estamos como demasiado rápido todo? No, perfecto, perfecto. Estate Vale. tranquilo como tú. Ahora después abrimos a preguntas y... Y hay algunas preguntas ya, pero mejor al final. Hay algo que nos acostumbramos, que es la normalización. Digo, pensar la evaluación educativa en términos de qué es lo normal o qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Esto, este ejemplo me parece súper interesante, ¿no? Bueno, en función de qué mirada, yo digo que todos son normales o todos no son normales, o cada uno tiene. El tema es que cómo buscamos aquella evaluación que permita aprender a cada uno desde el lugar que pueda aprender, sin, y acá hay un paréntesis que hago, sin dejar de tomar en cuenta a nuestros diseños curriculares que están asociados a los NAPs nacionales. ¿Por qué digo esto? Porque en algún momento se intentó, con la Ley Federal de Educación concretamente, que nuestros estudiantes se adapten tanto a su contexto, que después esos mismos estudiantes no podían tener movilidad social. ¿Qué quiero decir? Movilidad social en el sentido de ir de una provincia a otra a estudiar. Si sus padres tenían que viajar por trabajo y algún pibe del interior del país tenía que venir a las escuelas de Ciudad de Buenos Aires,
tenía problemas porque por la adaptación de los diseños curriculares en cada una de las provincias no permitía que ese estudiante pueda seguir estudiando en otra provincia del país. Por eso me parece interesante que respetar la diversidad, como hoy entendemos que hay que respetarla en evaluación educativa, esa misma diversidad tiene que contemplar a los NAPs nacionales para, de alguna manera, tener una inclusión plena en esa diversidad para esos estudiantes. Múltiples miradas. Hay algo del orden de la objetividad que nosotros seguimos sosteniendo que las escuelas deben portar, y yo creo que la única objetividad que deben portar es ese diseño curricular del que les hablé antes, pero dentro de ese diseño curricular, las múltiples miradas sobre una misma situación o un mismo proceso es lo que enriquece la subjetividad de cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Que nuestros pibes tienen que improvisar? No, para nada. Para nada. ¿Y que nosotros los docentes tenemos que improvisar? Tampoco, para nada. Lo que estoy diciendo es que la objetividad es construcción, no es una objetividad dada. Voy a poner el ejemplo, seguramente ustedes lo conocen, el ejemplo del pueblito de ciegos, digamos, ciegos de nacimiento, donde empiezan a escuchar un ruido en la plaza del pueblo y salen todos y todas ahí al pueblo a tocar para ver qué era lo que era ese ruido. Entonces uno toca una pelota, el otro toca una columna, el otro toca una sábana, el otro toca una manguera, y cada uno se mira y dice, no, ¿cómo estás tocando una pelota si yo estoy tocando una columna? Y el otro dice, no, yo estoy tocando una manguera, ustedes están locos, ¿no? Y cada uno vuelve a su casa habiendo de verdad tocado lo que tocó y entendido lo que entendió. El drama es que nunca se pudieron poner a mirar complejamente para entender de que lo que estaban tocando era un elefante. Pero cada uno estaba diciendo la verdad, yo estoy tocando una pelota, porque era la panza. No podía decir que era una columna. Ahora, esa objetividad debe ser construida, por eso lo de la evaluación colaborativa. No puede ser solamente sostenida desde la mirada del docente. Otro ejemplo más, ¿no? Perdón. El anterior. Bueno, ¿qué es? ¿Un pato o un conejo? Digo, y para algunos de ustedes deben estar mirando un pato, otros deben estar mirando un conejo, ¿no? Y esta que es la más conocida, digo, ¿qué están viendo? ¿Dos viejitos o están viendo dos personas dentro de esas caras? Bueno, etc. Y esto me parece más que interesante. Para una selección justa, todos harán el mismo examen, escalar aquel árbol. La pregunta es, de todos esos animalitos, ¿quién puede escalarlo más rápido, digamos? ¿Y qué haría el pez que está en esa pecera, ¿no? El tema de la justicia en evaluación es uno de los grandes ejes a poner de nuevo en reflexión. Y les digo esto porque imagínense si yo en un aula de estudiantes universitarios, o primarios, o secundarios, como quieran, el primer día de clase digo, o aprueban todos o no aprueba ninguno. Lo primero que va a pasar es la noción de justicia. O sea, me van a decir, no, ¿por qué? ¿Por qué yo me tengo que bancar que el otro no estudie? Y porque el otro no estudió, yo tengo que no aprobar. Ahí aparece como una primera noción, ¿no? La justicia que tiene que ver con la mirada que yo porto sobre la evaluación. Pero yo podría decirle a esa misma persona que en la democracia pasa exactamente lo mismo, ¿no? ¿Por qué me tengo que bancar cuando gana otro, que no soy el que yo voté? ¿Por qué estoy planteando esto? Y lo planteo a propósito, para acorrarnos también de la lógica meritocrática. ¿Y por qué lo digo? Voy a poner otro ejemplo.
Si un estudiante se pasa todo un mes estudiando para dar un examen, y estudió muy bien, hasta con profesor o profesora, y otro no estudió nada, pero a la noche se queda estudiando, leyendo, con mucho café, y van los dos a rendir a la mañana ese mismo examen. El que estudió todo el mes se pone nervioso, no puede decir palabra, y ese estudiante le ponen un 2. Y el otro, que tiene más oficio de estudiante, saca un 7. Si yo les pregunto, ¿quién tiene más mérito? Y vamos a dejar la pregunta ahí, porque alguno de ustedes me podría decir, bueno, tiene más mérito. En realidad los dos tienen mérito ahí. Sí, pero hay uno que se llevó un 2 y otro que se llevó un 7. Porque uno tuvo el mérito de estudiar en una tarde lo que el otro necesitó un mes y no pudo dar. Digo, hay algo de la noción del mérito desde la lógica individual que me parece que tenemos que empezar a poner en duda. Ahora, cuando el mérito lo pongo en lógicas grupales, me parece que puede ser más interesante. Si yo acá digo, ¿cómo hacemos para que todos alcancen a subir el árbol? Estoy evaluando, pero al mismo tiempo estoy fomentando la colaboración y no la competencia. Este no lo vamos a leer todo porque también es maravilloso. Se hace la pregunta, ¿por qué, cómo está siendo mirada por esa docente, ¿no? Que le hacen hacer una escultura con alambre, le ponen un 4 y dice, bueno, ¿por qué me están juzgando? ¿Por la dureza del alambre? ¿Por la escultura que hice? Bueno, cuando la evaluación no tiene criterio, ¿no? Y lo único que tiene es la subjetividad del docente. Yo dejaría acá, Mariela, porque lo que me parece que viene y que tiene que ver más con instrumentos Sí, es un montón. y con estrategia, que es un montón, Lo podemos ver en la próxima. lo podemos ver en la Sí, próxima. Y me perfecto. parece que es más rico entablar un diálogo Claro. a Sí, sí, partir de lo que claro. pasó Me que parece perfecto, ponernos a Marce. pensar concretamente los instrumentos necesarios para pensar Bien, también bien. la evaluación desde otro lugar. Te voy pasando un poquito las preguntas, ¿te parece? ¿Vale? Bueno, acá arrancó un poco el debate también, algunos que empezaron a conversar. Te preguntan esto, ¿no? ¿Qué tipos de instrumentos diversos se podrían utilizar? Pero vamos a armar un encuentro para ver solamente instrumentos, porque así lo podemos ver en profundidad y me parece súper interesante tener ese tiempo, ¿no? Porque no, a las apuradas no se Totalmente. puede. Bueno, acá Florencia pregunta, bueno, comenta, ¿se podría evaluar a esa misma situación de evaluación? Durante una evaluación individual pude ver que los alumnos se ayudaban entre sí, cuando estabas hablando de esto de colaborar, ¿no? Y lograban producciones maravillosas. Pude notar la participación activa de cada alumno para ocuparse entre sí, para resolver las situaciones y problemas planteados. Cuando estabas hablando de esto del examen comunitario, ¿no? De esto Es de interesante esto que plantea, ¿cómo se llama? Florencia. Florencia. Me parece súper interesante lo que traes y me abre otra reflexión en relación a eso, que es la siguiente. Hasta hace 10 años atrás, nosotros creíamos que la autoridad estaba Ahí está puesta... Florencia. Ahí está Florencia. Creíamos que la autoridad es- debía seguir siendo sostenida por el docente. Yo hoy estoy convencido que la autoridad tiene que estar puesta en la tarea. ¿Qué quiero decir? Lo que le da autoridad a un docente es la capacidad que tiene de poner una tarea a rodar que sea lo suficientemente convocante para que ese grupo se entusiasme. Y no se entusiasme desde la lógica payasesca, desde el docente payaso que hace cosas para que los pibes se diviertan, sino cómo yo voy modificando eso que pongo en el medio para que siga siendo un acontecimiento interesante para esos estudiantes, digamos. Fíjate que en la lógica moderna con la que todos fuimos formados, la autoridad solo la aportaba la imagen del docente.
Para los que estudian inicial o primaria, sigo con Silvia Luchaski porque me parece que toma categorías que yo tomo, que son Deleuze, Guattari y pensadores que piensan la complejidad en la educación y en la sociedad. Ella dice, y creo que es en Desarmando Escuelas que lo toma, me parece que sí, ella va a poner este ejemplo. Un estudiante, 6 años, tiene una mamá amorosa, un papá súper amoroso, están todos en una familia maravillosa, y de repente ese papá lo meten preso. Lo meten preso porque, bueno, nadie, ni la mamá ni el papá sabían cómo era que generaba los recursos para traer a la casa. Ese papá va preso, la mamá pasa el tiempo y la madre se enamora de otra persona, ¿no? Esa otra persona que llega a la casa ya no es tan amorosa como su papá original. Al contrario, es medio violento con él, genera mal clima. Sí, va a trabajar y trae los recursos a la casa y demás, pero la verdad que es medio violento. Silvia va a decir, cuando ese pibe vaya a la escuela y la maestra le diga, yo soy tu autoridad, ¿qué autoridad va a ser? ¿La autoridad del papá amoroso que está preso o la autoridad del papá que no está preso pero que es violento? Entonces dice Silvia Luchaski, estamos asistiendo a procesos de desubjetivación de estos estudiantes que llegan a nuestra escuela, que si nosotros seguimos sosteniendo esos mismos criterios, evidentemente no vamos a estar escuchando. Y cuando nosotros digamos, yo soy tu autoridad, el pibe va a decir, ¿quién? ¿Qué? Vos sos mi autoridad. Lo que quiero decir es que hoy la autoridad tenemos que buscar como docentes que esté puesta en la tarea que ponemos a rodar en el medio y no en nosotros como sujetos docentes, digamos. Es súper interesante, sí. Es para pensar mucho. Ahí te voy a pasar otra consulta, espera que se me fue. Lo triste es que hasta hoy en día se mantiene el mito de que una evaluación difícil es sinónimo de una evaluación de calidad. Es sabido que algunos colegios son reconocidos por su dificultad y la gente que cree que son los mejores justamente por eso. Lo escribe Samantha Toniolo, que también debe estar por aquí, no sé si está todavía. Está buenísima la inquietud. Samantha, alguna vez me tocó uno de mis profesores bueno, no voy a decir nombre porque no lo quiero mandar al frente, pero uno de los profesores que trabaja sobre todo y que trabajó mucho para, por ejemplo, para las pruebas PISA, y es un gran, que aprendí mucho sobre evaluación educativa, él me decía en la intimidad de una charla de café, me decía, mira Marcelo, nosotros en Estados Unidos estamos intentando todo el tiempo salir de los estándares porque de alguna manera comprendimos que eso no mejoraba los aprendizajes de los estudiantes, y no entiendo por qué ustedes en Latinoamérica están todo el tiempo queriendo entrar a los estándares. Y a mí me parece que es interesante esta reflexión que me dejaba. Te estoy hablando de uno de los intelectuales o pedagogos que impuso la evaluación docente en Chile, por ejemplo, ¿no? Entonces, él justamente decía, ojo, porque esos lugares que parecen como alcanzables, ¿no? de excelencia, no siempre terminan siendo los mejores lugares para el aprendizaje. Tal cual, tal cual. Ahí voy con otro comentario, ponen, bueno, siguiendo con la misma línea, muy bueno esto de que la evaluación no tiene criterios. La pregunta es entonces, ¿por qué las instituciones en la planificación piden los criterios de evaluación? Primero,
Está bien, yo no dije que no tiene criterios. Sí hay Ah, hay que poner criterios, pero son criterios complejos y no criterios lineales. Ahora voy a explicar, o la próxima que hablemos de instrumentos, vamos a ver por qué son complejos y no son lineales. Pero sí te diría algo en relación a tu segunda parte de la pregunta. Las instituciones no tienen claro muchas veces cuáles son las nuevas normativas vigentes que permiten un montón de transformaciones en la escuela que en realidad no se están llevando a cabo. Y te pongo un solo ejemplo que es el que más recuerdo. La resolución 93 del 2009 del Consejo Federal hace una revolución en la escuela secundaria. Si vos preguntás hoy a cualquier docente o directivo, a muchos de ellos, le preguntás si conocen la resolución 93, te van a decir que no. Lo que quiero decir es, no basta solamente con que generemos la normativa para que esas transformaciones puedan darse, sino que es necesario que esas normativas hagan carne en las instituciones. ¿Saben quién decía esto? Ese profesor Tedesco, que supo ser ministro de Educación, cuando uno le preguntaba por qué los cambios en educación no habían podido prosperar, y él te decía, porque hemos sacado mucha normativa para que existan los cambios, pero no llegó a permear en las instituciones. ¿Y por qué no llega a permear en las instituciones? Porque de alguna manera todos estamos en una crisis de cambio histórico, digamos. O sea, fuimos todos formados en una época y ahora estamos dando clase en otra. Si no revisamos esas prácticas, que es lo que estamos intentando hacer hoy, vamos a seguir repitiendo lo que aprendimos, lo que mejor aprendimos. Mirá, y pongo un ejemplo más. Hay institutos de formación docente que son los mejores del país y les puedo asegurar que tienen unos docentes de una calidad que es envidiable a nivel internacional. Sin embargo, esos docentes que son prestigiosísimos y que hemos leído sus libros para formarnos nosotros, cuando vas y se plantean transformaciones, te dicen, no, pero yo soy el que es el pope, digamos. ¿Qué significa? Que ese docente no sepa, no, es el docente más prestigioso que existe, pero el drama es que está dando clase no en presente, está dando clase como la aprendió de alguna manera, y como la mejor aprendió de alguna manera. Y todos hacemos lo mismo, porque no me quiero correr de ese sayo. Digo, aprendimos de una manera, entendimos que era la mejor manera, y tratamos de transmitir de esa mejor manera. El drama está que hoy una de las mejores formaciones ya no tiene que ver con escuchar una buena charla, una buena formación, sino con trabajar en revisión de las propias prácticas. ¿Qué quiero decir? Revisar lo que estamos haciendo a la luz de lo nuevo, no incorporar nuevas metodologías. tal cual. Me pregunta acá María Elena, Marcelo, ¿cómo hacemos para que los docentes dejen de pensar que sus contenidos deben repetirse y no ponerse en acción? Dicen que es vaciar de contenidos la formación. Es interesante. Se lo contesto en palabras de, para mí, una de las más grandes pedagogas que tiene este país, que está viviendo en México, que se llama Inés Dussel. Ella, que sabe mucho de currículum, te diría la verdad. Aquel docente que supone que da todo lo que dice su planificación es un mentiroso. Nunca damos todo lo que decimos ni lo que planificamos. Y seguir diciendo que lo estamos dando es mentiroso. Entonces ella te va a decir, el docente tiene que poder elegir en función de todo lo que tiene que dar. Y lo dice Inés Dussel, no lo digo yo. Quiero decir, hay que hacer elecciones, porque no podés dar todo. El poder dar todo es para el libro de clase, de aula que llenamos en la sala de profesores. O sea, hay algo del orden de lo real que tenemos que elegir. ¿Y cómo elegimos? En función de ese diseño curricular, ¿sí?
pero al mismo tiempo también en función de tus propias posibilidades. Digo, hay un montón de lugares que tengo lugares ciegos en mi vida. Y creo que el mejor docente es aquel que reconoce esos lugares ciegos, de debilidad y no de fortaleza. El drama, y acá me apoyo, y cuando cito autores no los cito para darme corte, sino porque no me gusta citar, decir cosas que pensaron otros. Roberto Espósito, uno de los que mejor piensa la comunidad educativa, o la comunidad en general, la noción de comunidad, él va a decir, la comunidad educativa es un imposible, pero hay que seguir buscándola, porque eso es lo que te genera una mejor comunidad, digamos. El drama que tiene la escuela moderna es que se apoya en las funciones. ¿Qué significa apoyarse en las funciones? La función rector, la función director, la función preceptor, la función docente. Estamos tan asociados a nuestros propios roles que ahí no aparece nada del orden de los acontecimientos vitales. Porque la función es mucho más fuerte que la creatividad. Si nuestras escuelas empiezan a perder esa posibilidad de generar esos encuentros entre docentes para pensar estrategias comunes, interdisciplinariamente, creativamente, y bueno, también esas escuelas como organizaciones están muriendo de alguna manera a la posibilidad de que esos docentes crezcan. Y si los docentes no crecen, ¿por qué van a crecer nuestros estudiantes? Tremendo eso. Bueno, y acá también afirmando un poquito lo que vos estabas transmitiendo hace un ratito, también estaría bueno profundizar en resoluciones. Muy cierto lo que dijo, te comenta Jessica, no se aplica porque a veces se desconoce la normativa. Y bueno, también acá Denise comenta, estoy totalmente de acuerdo con eso de las personas prestigiosas que saben muchísimo, pero la realidad es otra. Bueno, acá se da de la mano con las resoluciones también, ¿no? Sí, La tal cual. realidad no coincide muchas veces. Yo creo que hay que animarse a poner en cuestión, y con esto si querés terminamos, pero y cito a Graciela Frigerio acá. Graciela Frigerio dice, va a ser necesario que exista un extranjero en nuestras instituciones que nos posibilite de alguna manera una mirada que nos cuestione. Es el extranjero el que de alguna manera te habla en otro idioma y te fuerza a entenderlo. Es el extranjero que viene y se lleva a tu hija a formar otra familia nueva. Y te guste o no te guste, tiene que ser un extranjero el que viene a tu familia a llevarse a tu hija de alguna manera para formar una familia nueva. Y sí, duele el cambio y la transformación, pero sin esa extranjería no hay crecimiento. Entonces, no habla de esto si nuestras escuelas están sosteniendo para funcionar todo ordenado y ninguna posibilidad de alguna cuestión un poquito más caótica, digamos, que permita empezar a mover, a movernos de esos roles y esas funciones establecidas en otra época histórica. Me parece que el primer paso para la transformación tiene que ver con esa permisividad de las instituciones para darle lugar a ese extranjero que nos cuestione. Sin eso me parece que es inviable sostener el pasado. Eso es sostener el pasado. Buenísimo. Bueno, la verdad, estamos ya sobre la hora, Marcelo, y con muchas ganas de seguir escuchándote e intercambiando, porque cuando también hablamos de estos temas, también repensamos nuestra propia práctica y hay tanto, pero tanto Sí, para repensar, sí, la verdad que sí. que o sea, nos gustaría poder seguir, así que vamos a organizar otra fecha para que vos puedas terminar Dale, lo que hoy quedó pendiente y bueno, como empezamos un poquito más tarde,
así que en breve les vamos a avisar cuándo Marcelo va a estar de nuevo. Les agradecemos muchísimo a todos, y hoy que estamos acá en Zoom y tienen ganas de prender la cámara, hacemos un cierre con las Dale. cámaras prendidas. Me encantaría, si podemos, ya que muchos nos están siguiendo ya hace un montón, y bueno, siempre son muy participativos en el YouTube. Hoy nos vemos las caras, y eso también es muy interesante. Y bueno, agradecerles enormemente por compartir, por apoyar, por tener tantas ganas de seguir creciendo como profesionales, que es algo que ustedes sí están queriendo hacer. Así que sus alumnos van a ser de esos que crecen. Así que felicitaciones, de verdad. Muchísimas gracias. Y Muchísimas bueno, gracias a todos y a todas y nos estamos viendo. nos estamos viendo prontito. Sí queda grabada la presentación, sí queda todo grabado. Así que buen fin de semana. Muchísimas gracias. Igualmente. Yo me guardo la foto.